Muchas gracias a todos los que están aquí hoy. Voy a inaugurar la sesión de esta tarde, que se centra en el condicionamiento y la adicción del modelo animal a la clínica. Me ha hecho sonreír este título porque a menudo es un debate que tengo con mis colegas que me preguntan cómo tomar un modelo animal y transponerlo al ser humano. Pues ahora vamos a responder a estas preguntas precisamente. El primer orador será Serge Ahmed, que conocen seguramente, de Burdeos, y él hará el condicionamiento interocéptico y craving en el animal. Muchas gracias, Bernard, por la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. No he agradecido suficiente a los organizadores del Congreso ayer, creo, por tanto voy a insistir. Muchas gracias a todas las personas que han contribuido a organizar este Congreso. Muchas gracias especialmente a Jean-Pierre y a Arcaïs por haberme invitado a este simposio sobre el condicionamiento. Voy a hablar de algunos trabajos que hemos realizado en el laboratorio sobre el condicionamiento interoceptivo y en su papel en el desencadenamiento del craving, utilizando básicamente una visión, un enfoque y modelos animales. Pero antes de entrar en el núcleo del tema, quisiera hacer un recordatorio histórico del condicionamiento y la persona que descubrió el condicionamiento, y de hecho el condicionamiento lleva su nombre, que es el condicionamiento pavloviano, es decir, Iván Pavlov, que seguro que conocen a todos esta experiencia, una experiencia en la que un perro aprende a salivar cuando oye una campana, cuando la campana se asocia de forma repetitiva a la visión de un plato de comida agradable, como se indica en esta diapositiva. El punto importante es que el sonido de la campana al principio no tiene ningún efecto en la reacción de salivación del animal. Y cuando se asocia de forma repetida a la visión y al olor seguramente también del plato de comida, el sonido de la campana progresivamente adquiere la capacidad de desencadenar de forma condicionada la salivación y una salivación abundante. Esto es una experiencia que se llevó a cabo en los años 10, de los años 20. Entre tanto, desde entonces ha pasado un siglo y en este siglo hemos aprendido mucho sobre este condicionamiento pavloviano. Y hoy sabemos, por ejemplo, que lo que se aprende con este condicionamiento no es el hecho de que haya una conexión neuronal que se establece directamente entre los centros de percepción del sonido de la campana y el circuito neuronal que controla la reacción salivar. De hecho, lo que ocurre es que el sonido de la campana acaba por evocar una representación mental del plato de comida y del objeto del deseo, a fin de cuentas, para el animal, en este caso el plato de comida muy buena. Y, de hecho, si miráramos en la cabeza de estos perros, hubiéramos visto que cuando suena la campana, el córtex visual se activa como si el animal estuviera viendo realmente el plato de comida. Y de hecho son experiencias que se realizaron en ratas. No, en ese caso no era carne, era otro tipo de alimento agradable para las ratas. Otra cosa que hemos aprendido es que la respuesta condicionada no es únicamente la respuesta salivar. Cuando vemos al animal, vemos que cuando oye la campana se activa y se agita un poco, se orienta hacia el lugar donde le van a poner el plato de comida
puede incluso ladrar, una serie de señales comportamentales que indican la presencia de un deseo anticipativo de este plato de comida. También sabemos que la visión del plato de comida como tal también es un estímulo condicionado, pero que no se ha aprendido dentro del contexto del laboratorio, sino durante la vida del animal. Es un estímulo condicionado que se ha condicionado en función de la palatabilidad del plato de comida, porque cuando oye el sonido le recuerda el gusto, el sabor de esta comida, y este sabor de la comida también es un estímulo condicionado, porque recientemente se ha descubierto que es un estímulo condicional inconsciente que recuerda después de la digestión. Sabemos que hoy que una parte de las neuronas sensoriales del nervio vago se estimulan y a través de un circuito determinado activa las neuronas que crean el condicionamiento entre el sabor, el gusto y este proceso interocéptico del gusto que se produce dentro del organismo. Por tanto, se crea este refuerzo primordial que supondrá toda esta cadena de condicionamientos que acabo de describir a partir de la campanita y del plato de comida, del gusto y de esta estimulación de las neuronas sensoriales del nervio vago. Y lo que sabemos también es que todas estas asociaciones, y esto supone un gran problema, de hecho, utilizar las terapias de condicionamiento para tratar las adicciones, y es porque todas estos condicionamientos dependen del contexto. Es decir, en la experiencia de Pavlov, esta asociación del sonido de la campana que desencadena todo este frenesí comportamental y fisiológico que produce estas ganas de consumir el alimento, se estructura dentro de este contexto, y cuando sales de este contexto, esta asociación desaparece probablemente. Por tanto, no hay que olvidar, no hay que perder de vista que esta capacidad está muy desarrollada en el ser humano. Es la capacidad de contextualizarlo todo. Una asociación puede funcionar en un contexto y no en otro contexto. Hasta ahí un repaso histórico, pero como estamos en una sesión de condicionamiento, también podríamos hacer un repaso histórico diciendo que el condicionamiento de los efectos de las drogas también se descubrió en el laboratorio. En el laboratorio, en los años 20, el doctor Krylov hizo el primer experimento de condicionamiento con drogas. Aquí se trataba de una inyección subcutánea de morfina y la reacción salivar que se producía. Después, como todos saben, evidentemente los estímulos condicionados en la adicción son importantes en la inducción y en la evocación, en el desencadenamiento del craving, de este deseo incontenible de consumir la sustancia. Aquí indico simplemente un ejemplo de una experiencia que implica alcohólicos, y a quienes, cuando se le enseña un vaso con alcohol, se desencadena ya un aumento del craving respecto al estímulo de control. Estos estímulos condicionados sabemos que crean craving, y este es el estudio sistemático que hizo Chasser con Marco Giacom, que permitió establecer que esta inducción condicionada del craving podía desencadenar en episodios de reconsumo en la vida diaria. Quería subrayar simplemente que esta inducción condicionada del craving no se detiene en el craving, puede desembocar en episodios de consumo. Y aquí es donde yo intervengo con el condicionamiento interocéptico, porque una vez el individuo
siente este craving desencadenado por el estímulo condicionado exteroséptico, es decir, la visión de un vaso de alcohol, o podríamos pensar otros estímulos condicionados, y que desemboca en un episodio de consumo. Lo que ocurre entonces es que los efectos de la droga, los efectos interoceptivos y los cambios fisiológicos que crea la droga en la periferia que percibe el organismo serán los que generarán estímulos que a la vez estarán condicionados, que desencadenarán este craving. Y como saben, Pierre Ville lo decía ayer en su presentación, cuando una persona consume drogas, hay craving, y este craving puede hacer que la persona repita este consumo y por eso es tan importante estudiar este fenómeno de condicionamiento que implica estímulos interoceptivos. Y en esta diapositiva muestro una experiencia clásica de Jérôme Jaffé, en la que cocainómanos reciben una dosis de cocaína y, como ven, aumenta el craving, y en el pico del craving las personas son capaces de pagar su dosis a un precio carísimo respecto a una situación en la que no hay esta situación de abstinencia. En esta diapositiva intento explicar que hay dos vías, dos rutas para la creación, para el desencadenamiento. Tenemos la vía verde exteroceptiva y una vía, una ruta interoceptiva que vemos en azul, que desembocarían ambas en el substrato neuronal de la experiencia de craving, que se sitúa en el córtex prefrontal, en la corteza prefrontal. Como sabemos, el craving se puede desencadenar a través de estímulos exteroceptivos, pero también interoceptivos generados por la droga, y también por otros estímulos interoceptivos que se parecen a los que genera la droga, que serían, por ejemplo, estados emocionales que perturban la fisiología periférica y el estrés. Sabemos, por ejemplo, que en los animales algunos tipos de estrés se confunden de forma subjetiva con los efectos que puede crear la droga. Esto se ha hecho en experiencias de discriminación, pero que hoy no explicaremos. Pero en cualquier caso puedo responder alguna pregunta al respecto. ¿Cómo se puede estudiar o analizar esta hipótesis tan importante del condicionamiento interocéptico? Para eso hay que tener un modelo animal del craving, y es lo que describo en esta diapositiva. Es un modelo clásico de Lawrence Statement desarrollado sobre todo por James Stewart y Harriet David a principios de los años 80. En este modelo tenemos una primera fase de adquisición del comportamiento de autoadministración. Puede ser una fase de escalada que puede ser bastante prolongada. Luego, en este caso, los animales aprenden a presionar una palanca para recibir una inyección intravenosa de cocaína. Una vez han adquirido este comportamiento y han desarrollado esta escalada de consumo, se analiza en fase de extinción. En este caso, el animal aprieta la palanca, pero no recibe inyección de droga. Al principio insiste esperando recibir su dosis, pero se da cuenta de que no hay dosis y acaba por parar. Y ahí el experimentador, mientras que el sujeto no lo sabe, le administra una dosis intravenosa de cocaína sin estímulo necesariamente exteroceptivo asociado a la inyección. Simplemente le da una dosis pasiva sin que el paciente lo sepa. Y lo que se observa en este caso hay un reinstatement. El animal vuelve a apretar la palanca de forma a veces frenética, de forma repetitiva y con perseverancia, y durante una decena de minutos. Y lo importante es que siempre están en extinción, es decir, lo que este comportamiento sugiere es que la motivación, el deseo del animal de volver a consumir la droga cuando está bajo su influencia.
Lo interesante es que en la hipótesis interpretativa, durante la adquisición, los animales aprenden que estos estímulos interoceptivos de la toma de droga se asocian al hecho de que su comportamiento se refuerza con dosis de droga. Durante la fase de extinción, el animal ya no está bajo estos estímulos interoceptivos y ya no está reforzado por la droga. Por tanto, hay una discriminación, en este caso, donde el estímulo interoceptivo acaba por señalar que la respuesta es reforzada por la droga. Durante el reinstatement, cuando lo volvemos a poner bajo la influencia de la droga, se reactiva y entonces el animal vuelve a apretar porque se le da una información según la cual la droga puede estar disponible. Y como saben, y de hecho hay Sayed lo mostró muy bien, la percepción de la disponibilidad de la droga y el hecho que sabemos que la conseguiremos es un estímulo muy potente de inducción del craving. ¿Cómo hacer para testarlo, para poderlo probar? Voy a verlo rápidamente. La primera manera es un experimento muy interesante realizado por Roy Wise en Baltimore. Lo que hizo es que aprovechó que hay una formulación del metioduro de cocaína cuyas propiedades no atravesar la barrera hematoencefálica, va hasta la periferia. En esta diapositiva lo que ven es que cuando el sujeto recibe cocaína, metioduro de cocaína, aumentan los niveles de cocaína en la sangre, pero ninguna traza en el cerebro, a diferencia de cuando se inyecta cocaína, hay mucha concentración en el cerebro, sobre todo en la parte ventral del cuerpo estriado. Después de la adquisición del comportamiento, en fase de extinción, entonces analizó a los animales con cocaína metionina, cocaína que no atraviesa la barrera hematoencefálica, que actúa en la periferia y que entonces en este caso observa que desencadena un reinstatement, quizá un poco menos intenso que el del hidrocloruro de cocaína, pero indica que los estímulos generados por la droga son suficientes para desencadenar el reinstatement o el craving en el animal. Es una predicción del condicionamiento interoceptivo que se valida a través de esta experiencia. Otra predicción de la hipótesis del condicionamiento interoceptivo y quizá más inesperada, y es que sí, efectivamente, cuando se inyecta cocaína sin que el individuo lo sepa, se desencadena un craving y está relacionado con el condicionamiento interior, tendríamos que ser capaces, al repetir las inyecciones, cuando se está en fase de extinción, de detener el efecto de desencadenamiento del craving de la droga. Y es lo que se ha hecho, lo que se hizo en esta experiencia. Se repitió en las inyecciones y se observó que el efecto en el craving disminuía considerablemente con la repetición de las inyecciones. Y de hecho, se pudo demostrar también en una experiencia en la que el animal mismo era quien desencadenaba el craving con una palanca, que había una extinción muy fuerte del efecto de inducción del craving, casi total, porque al final se llega a niveles de respuesta que se parecen a los de cuando el animal no recibe ningún tipo de droga. Lo que se puede constatar también es que los efectos psicoestimulantes de la cocaína se mantienen estables, se mantiene una tolerancia a los efectos psicofarmacológicos de la droga.
También se demostró que era dependiente de la dosis, es decir, que hay una extinción independientemente de la dosis probada después de la extinción y en Reinstatement para inducir el craving. Y un punto importante, como decía antes, es que el estrés genera también estímulos que el animal puede confundir con los efectos generados por la cocaína. Y cuando se separa la inducción del craving con cocaína, se generaliza en estrés. Es decir, que después de la extinción, el estrés ya no es capaz de generar craving en ese animal. Es lo que se representa en esta imagen. Como decía también antes, por desgracia, en el condicionamiento muchas cosas dependen del contexto y refuerza nuestra predicción. Y es que la extinción de los efectos de inducción del craving con droga también depende del contexto. Es decir, que si esta extinción se da en un contexto A y que se cambia de contexto, se pierde la extinción y esto puede limitar bastante las aplicaciones. Y, en mi opinión, uno de los retos más importantes en este ámbito es encontrar procedimientos de descondicionamiento que sean independientes del contexto. Creo que hasta ahora nadie lo ha conseguido, pero podríamos debatirlo. La neurobiología, como decía antes, y también en los animales, en el modelo de Reinstatement, el desencadenamiento del craving está relacionado con la activación de una vía que va de la corteza prefrontal, la parte prelímbica de la corteza prefrontal, hacia el cuerpo estriado ventral, la zona que se llama cuerpo del núcleo accumbens. Lo que hay que pensar es que cuando los individuos sienten este craving y empiezan a buscar desesperadamente la droga durante la extinción, se activa esta vía. Y, de hecho, pensamos que después de la extinción del efecto de cebado de la droga, sí se puede observar la extinción de esta vía. Y es lo que se hizo. Hicimos dos tipos de experiencias, una con un marcador neuronal de activación de las neuronas de la corteza prefrontal y del núcleo accumbens. Sí, tendría que explicar un poco la experiencia. Aquí hicimos dos grupos. Todos aprendieron a autoadministrarse la droga, todos vivieron esta extinción del comportamiento. Luego se separaron dos grupos, uno que recibía inyecciones de suero salino de forma repetitiva y otro que recibía inyecciones de cocaína para frenar el efecto del craving de la droga. Durante la prueba se separaron los dos grupos en dos subgrupos, uno que recibía suero salino, otro que recibía cocaína pero que no había vivido los efectos enteroceptivos previos, por tanto, en los que se vio un aumento del reinstatement, y un grupo que recibía suero salino y cocaína, y en el que recibía cocaína durante la prueba, tendríamos que ver una extinción del comportamiento. A nivel neuronal, tendríamos que esperaríamos que si se extingue la función de la zona córtico, debería haber una limitación de la actividad en relación con el otro grupo. Y es lo que se observó. Como se ve en la imagen, el grupo CC, la activación neuronal que se observa del grupo BC está muy atenuada y en algunas zonas totalmente suprimida.
Esto con un método, y lo que hicimos es utilizar electrofisiología de vivo, donde se midió la actividad mientras los animales están siendo analizados, la actividad neuronal en la corteza prefrontal y límbica. Los animales que no detienen la actividad, hay mucha activación de estas neuronas en esta región, y después de la extinción hay una disminución de esta actividad como respuesta a la cocaína, lo que demuestra que la extinción de los efectos comportamentales de la cocaína se asocian a una extinción de la activación de la vía neuronal relacionada con la zona córtico, con la zona del cuerpo estriado y de la corteza cerebral. Bueno, no me queda tiempo, bueno, pues lo voy a dejar aquí. Una conclusión rápida. Todos estos datos sugieren que hay una vía de activación interoceptiva que implica, y también todos los efectos exterocépticos, otros acontecimientos, estrés, etcétera, que reproducen y que el organismo confunde con los efectos de la droga. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Serge. Muchas gracias, Serge. Pasamos a las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, haremos las preguntas al final. Entonces, dejaremos las preguntas para el final, y ahora paso la palabra a... Muy bien, vamos a dejar las preguntas para el final. Le voy a pasar la palabra a Luis Tinus, que va a hablarnos en su presentación de la puesta en evidencia del condicionamiento contextual a las drogas, efectos apetitivos y aversivos. Sí, en primer lugar me gustaría agradecer a mis amigos Arcaiz Colina, Jean-Pierre Dulueb y Marc Corriacom por haberme invitado aquí a realizar esta presentación. Me gustaría también agradecer de corazón a todos los miembros de VISIA por la organización estupenda de este congreso. Muy bien, todos conocemos el ciclo de la adicción. Vemos que poco a poco, mientras continuamos consumiendo, perdemos el control del consumo, llegamos al abuso, a un estado de dependencia, y a partir de X tiempo intentamos lograr la abstinencia. Por norma solemos recaer. ¿Por qué? Porque a lo largo del establecimiento de la dependencia hay una neuroadaptación que se va desarrollando a nivel de todo el organismo en presencia de la droga que consumimos. Y la recaída puede estar provocada por distintos factores, dos principalmente, el estrés en primer lugar y en segundo lugar los efectos condicionantes. Me gustaría presentar aquí precisamente los resultados que hemos obtenido a lo largo de mi carrera en el CNRS, pero antes de continuar me gustaría traer aquí dos ejemplos del profesor Jacob Ryan. Él contaba la historia de un paciente que había sido heroinómano y que lo había dejado, que no había consumido durante 2 años, se reinsertó en la sociedad y un día, debido al trabajo, fue a Nueva York, cogió el metro, pasó por una estación de metro donde años antes se había chutado, y eso desencadenó su recaída. Y citaba también un caso en Vietnam,
una persona que consumía mucha droga y el retorno al país se vio acompañado del abandono del consumo. Destacaba, por lo tanto, los efectos condicionantes y su importancia. El primer estudio que voy a mostrar aquí es sencillo y evidente. Se trata de la preferencia del lugar asociado a la inyección de heroína. Voy a mostrar el protocolo experimental. Se trata de una jaula con dos compartimentos. Como vemos aquí, es un espacio idéntico. Los suelos sí que son diferentes, la tapicería también. Entonces, el primer día el animal circula 20 minutos como desea y se apunta y luego se cierra la puerta, una puerta que está aquí, y lo que se hace es inyectar. Se inyecta el día 1, 3 y 5 un disolvente por aquí y luego los días pares, el 4 y el 6, se inyectará una dosis baja de heroína en el otro compartimento. Y luego el día del ensayo abrimos la puerta y vemos qué ocurre. Vemos aquí la fase de condicionamiento. Vemos una preferencia importante. La rata va a pasar mucho más tiempo en el compartimento donde ha recibido la heroína, pero cabe destacar que la dosis de heroína utilizada es extremadamente baja. La rata recibe 25 microgramos de heroína, que es de verdad el inicio de un efecto psicoestimulante, pero incluso en esas condiciones, 2 meses después, la rata se acuerda perfectamente bien de que aquello era muy agradable y que esa inyección de droga le resultaba agradable. La segunda situación que quisiera presentar aquí es la sensibilización conductual inducida por la administración repetida de nicotina. Este fenómeno es un fenómeno que ha escapado a todos los antagonistas de tabacología, pues porque es un fenómeno que se instala muy rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos distintos grupos de ratas y todos los días recibirán una inyección o de disolvente o nicotina, 0 miligramos o 0,2 o 0,4. Y vemos que para esta dosis de 0,1 hay una activación conductual que va apareciendo y en la dosis de 0,2 miligramos ya aparece un fenómeno de sensibilización que es mucho más evidente, por supuesto, en la dosis de 0,4. Voy a mostrar ahora cómo esta sensibilización se expresa únicamente en el contexto en el que el animal ha recibido la nicotina. Aquí tenemos el protocolo experimental. De hecho, tenemos dos entornos, la jaula de actividad, donde hay células fotoeléctricas que nos dan información sobre la actividad locomotriz horizontal y vertical del animal, y luego tenemos otra jaula donde vive el animal. Los animales están habituados, por supuesto, a esa jaula. Vamos a inyectar todos los días durante 7 días una dosis de 0,2 miligramos por kilo de nicotina. Es una dosis muy baja. Tenemos 3 grupos de ratas. Por la mañana todas las ratas van a esa jaula de actividad, a esa primera jaula. Pasada media hora, cuando ya se han calmado, el grupo de nicotina va a recibir una inyección precisamente de nicotina, como digo. Hay otro grupo que recibe el disolvente. 2 horas después
Cuando el efecto de la inyección ha desaparecido, las ratas vuelven a la jaula y en ese momento vamos a darles la segunda inyección. El primer grupo, nicotina, jaula de actividad recibe el disolvente, el grupo nicotina, animales, va a recibir la nicotina y el grupo testigo solamente el disolvente. Bueno, vemos aquí que tenemos dos grupos de animales que tienen exactamente la misma experiencia farmacológica, pero en contextos diferentes. Vamos a repetir este procedimiento de inyección durante 7 días para inducir, esperamos, una sensibilización conductual a la nicotina y luego vendrán las fases de ensayo. 24 horas después vamos a realizar un ensayo de disolvente, es decir, queremos saber si existe un efecto placebo y vemos qué ocurre. Las ratas que están acostumbradas a recibir nicotina en la jaula de actividad, como reciben una inyección de disolvente, responden prácticamente como si hubieran recibido la nicotina en la realidad. El grupo testigo que nunca ha recibido nicotina se comporta como animales que reciben simplemente disolvente. Pero este grupo que tiene la misma experiencia farmacológica que el grupo de al lado no presenta efecto placebo porque de hecho su experiencia de la nicotina no se ha dado en la jaula de actividad, sino en la otra jaula donde viven. El siguiente test consiste en inyectar una baja dosis de nicotina a todas las ratas. Todas reciben nicotina. Vamos a ver quién se sensibiliza y quién no. Normalmente, según o debido al hecho que estos dos grupos han recibido el mismo número de inyecciones, pues deberíamos encontrar un efecto de sensibilización, pero no es así en la realidad. Estos son los testigos que reciben por primera vez una inyección de nicotina. Aquí tenemos las ratas que se han sensibilizado, pero en la jaula donde viven no hay diferencia alguna entre estos dos grupos. Este es el grupo que ha recibido la nicotina en las jaulas de actividad. Vemos, por lo tanto, una sensibilización a la nicotina que depende del contexto. Ahora quisiera, bueno, hasta ahora son efectos apetitivos, por así decirlo. Ahora vamos a ver los efectos aversivos. Vamos a mostrar aquí que la aversión condicionada provocada por un estado de abstinencia en un espacio determinado es permanente en ratas. Vemos el sistema utilizado en este experimento. Tenemos 3 espacios en este caso, diferenciados por la tapicería de las paredes y la textura del suelo, y cuenta con rampas y circuitos eléctricos que permiten localizar al animal en todo momento. El primer día, bueno, antes diré que las ratas se hacen dependientes por una implantación subcutánea de morfina de liberación lenta suministrada por el NIDA, y vamos a provocar un síndrome de abstinencia inyectando 15 microgramos por kilo de naloxona, una dosis muy baja, de hecho. Es una de las primeras dosis capaces de inducir un estado desagradable sin que veamos ningún signo físico de abstinencia, ni diarrea, ni salivación, nada. Observando a la rata no podemos saber que está en estado de abstinencia. Son dosis muy bajas, por lo tanto. El primer día la rata hace lo que quiere, le dejamos pasar ahí tiempo y luego vamos a poner un tabique divisorio. Los días 1, 3 y 5 el animal recibirá una inyección de disolvente y se confinará en un compartimento. Los días pares, 2, 4 y 6, se inyectará la naloxona y se confinará en otro compartimento. La fase de test
el ensayo comienza, se quita el tabique divisor y la rata puede moverse, va a expresar lo que siente. Esta es la versión condicionada observada en ratas 24 horas después de la inducción del condicionamiento. Veamos, 54 semanas después, un año después, ahí sigue. La rata acuerda perfectamente. Y debo decir además que este experimento se ha realizado con distintos grupos. Es decir, la rata que se ha probado, que ha participado en el ensayo 54 semanas, ha pasado un año en su jaula tranquilamente, sin inyección, sin nada. Pero ese recuerdo de algo que ha ocurrido hace un año permanece aún. Me gustaría ahora hablar de otro aspecto del síndrome de abstinencia a la nicotina. En primer lugar, me gustaría presentar la paradoja del tabaco, porque es increíble. El tabaquismo es una de las formas más intensas de dependencia, pero la nicotina tiene efectos de refuerzo muy, muy bajos. ¿Por qué? Una de las razones es que el consumo de nicotina es muy particular, porque el fumador inhala el humo del tabaco, la nicotina pasa a los alveolos pulmonares y en 5 o 6 segundos está en el cerebro. Es el equivalente de una inyección intravenosa. Un cigarrillo incluye 10 inhalaciones, 10 inyecciones intravenosas. Un paquete de cigarrillos por día corresponde a 200 inyecciones, por semana serían 1.400 y por mes 5.600. No hay droga adictiva consumida a ese nivel, con esa frecuencia. Pero además es que la nicotina no es la única sustancia presente en el humo del tabaco. Hay como 2.000, 3.000 sustancias, algunas en forma de traza, sustancias traza, pero podemos observar en fumadores una disminución del 40% de monoaminoxidasa en fumadores que consumen un paquete de cigarrillos al día. Esta es la publicación de Fowler de 1996. Aquí tenemos un modelo animal médico. La monoaminoxidasa en un sujeto normal aparece en la derecha y la monoaminoxidasa en un sujeto que fuma un paquete de cigarrillos al día aparece a la izquierda. Es un fenómeno reversible en 15 días, 3 semanas. Se vuelve a la normalidad. Pero todo esto muestra la paradoja del tabaco, es decir, el humo del tabaco incluye inhibidores de monoaminooxidasa, pero no es porque los creadores o los fabricantes de cigarrillos generen esto. Si se toman las hojas de plantas de tomate que son de la misma familia que el tabaco, veremos que en el momento de la pirólisis se forman los mismos compuestos. Por lo tanto, en el humo hay nicotina activa y también inhibidores de monoaminooxidasa que refuerzan los efectos de la nicotina. Muy bien, vamos a examinar en primer lugar la abstinencia en ratas que dependen únicamente de la nicotina. Y vamos a ver que efectivamente hay una aversión condicionada inducida que no dura mucho tiempo, al contrario de lo que hemos visto en las ratas dependientes de la morfina. ¿Cómo hacemos que las ratas dependan de la nicotina? Se implantan pequeñas mini bombas bajo la piel que tienen el tamaño de una pequeña alubia. Esa nicotina se va a ir liberando continuamente durante 14 días
y vamos a lograr así una rata dependiente de la nicotina. El protocolo es idéntico al anterior. Vemos aquí las 3 cavidades. Vamos a asociar un compartimento a una inyección de disolvente, el otro compartimento a una inyección de mecamilamina, un antagonista de los receptores nicotínicos que va a precipitar un pequeño síndrome de abstinencia. Los resultados aparecen aquí. Si analizamos ratas dependientes únicamente de la nicotina, en quienes hemos generado un síndrome de abstinencia y los observamos un día después de la fase de condicionamiento, veremos una versión evidente, pero no dura mucho. En un mes y medio ha desaparecido, lo que indica que no solamente la nicotina no es muy adictiva, sino que el síndrome de abstinencia a la nicotina únicamente no es muy violento. Pero ¿qué ocurre ahora? Si intentamos ponernos en la situación de un fumador y logramos una rata dependiente de la nicotina y también de los inhibidores de la monoaminoxidasa, como ocurre en fumadores. Bueno, ¿qué ocurre con la versión de lugar condicionada inducida por el síndrome de la abstinencia si la dependencia se induce por la asociación de nicotina e IMAO? Bueno, aquí las bombas van a liberar nicotina e inhibidor de la monoaminoxidasa. A la vez utilizamos el mismo protocolo y los resultados son claros. De repente nos damos cuenta de que la versión condicionada que aparece al día siguiente todavía está presente 224 días después, 8 meses después. Ahí hay una fase de distintas mediciones realizadas que corresponden a las fases de verano, junio, julio, agosto del año en el que se realizó el ensayo. Karim Guillem iba a integrar estos resultados, no pudo hacerlo porque el experimento no había sido finalizado. Por lo tanto, observamos aquí que la asociación entre nicotina y MAO hace que se refuerce en gran medida la intensidad de la dependencia y, por lo tanto, la intensidad de ese síndrome de abstinencia. Termino. Por lo tanto, los IMAO actúan en sinergia con la nicotina, aumentan los efectos que refuerzan la nicotina, la motivación a la hora de consumir y el craving. Esta es la tesis de Karin Guillem. Y también aumentan la intensidad de la dependencia a la nicotina. Aumentan los efectos negativos del síndrome de abstinencia nicotínico y, por lo tanto, la intensidad de las conexiones condicionadas al contexto. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos a la presentación siguiente. Ahora pasamos a la presentación de Fuxia Serre y Marc Oriacom. Los seres humanos presentan efectos condicionales. ¿Cuáles son los datos y cuáles son las implicaciones? Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, mi presentación tratará los efectos condicionados, pero en este caso en el ser humano, y veremos las implicaciones que puede tener tanto para la investigación como para la clínica. Estos efectos condicionados serán la base del desarrollo del paradigma de la reactividad a las cues, un paradigma muy utilizado por la investigación experimental en seres humanos para estudiar. Este paradigma parte de la observación de que en los toxicómanos, algunos objetos, lugares, adquieren la capacidad para desencadenar una respuesta, una reactividad
sin que la sustancia esté presente, y esta reactividad puede motivar al individuo a volver a consumir. Esos estímulos condicionados se llaman cues porque tienen esta capacidad que la han adquirido después de varios procesos de condicionamiento. El paradigma experimental se desarrolla de la forma siguiente. Los individuos se colocan en una habitación, en una sala experimental, se le presentan estímulos de distintos tipos. Estímulos neutros que sirven como exposición de control y luego estímulos relacionados con la sustancia. Se compara la respuesta entre los dos estímulos. ¿Qué observamos en estas personas? Pues una reactividad subjetiva. La más frecuente es un aumento del craving. El craving es unas ganas de consumir, pero no cualquier tipo de ganas, es unas ganas patológicas por su intensidad y por el hecho de que persista y de que sea involuntaria. Se observa también una reactividad fisiológica con un aumento de la frecuencia cardíaca, con aumento de la actividad electrodérmica, una disminución de la temperatura cutánea y una modificación de la respuesta del cortisol que puede medirse en la saliva. Se observa también una actividad cerebral con una activación de ciertas áreas del cerebro, como se ven en estas imágenes, regiones implicadas en las distintas funciones, sobre todo visuales, de memoria, del aprendizaje, del sistema de recompensa, y se observa también modificaciones de la conectividad funcional, la conectividad entre distintas regiones. Estos resultados demuestran cómo este paradigma de la reactividad de las cues en el ser humano permite aclarar cuál es el sustrato neurobiológico implicado en los mecanismos de recaída. Existen metaanálisis que permiten probar los resultados de los estudios que utilizan este paradigma para ver cuáles son los principales efectos. Hay un metaanálisis, sobre todo, realizado con más de 128 estudios que utilizaban este procedimiento para estudiar la adicción tabáquica. Esto me pone en evidencia de que entre los tipos de reactividad, la que presenta el efecto mayor es la reactividad, la que aumenta el craving, más importante que la reactividad fisiológica. En este metaanálisis, la única reactividad fisiológica que presentaba un efecto significativo era la cutánea, la conductancia cutánea. Algo que las personas que de este metaanálisis decían es que hay una diferencia en función de los estudios, la forma de presentarlo. Y hay un estudio y describía los distintos moduladores de la reactividad que se pueden definir como moduladores relacionados con la persona, con el individuo, con el procedimiento experimental. Entre los factores y los moduladores relacionados con el individuo está la gravedad de la adicción. Cuanto más es elevada, más reactividad habrá. La duración de la abstinencia también. Las personas en abstinencia tienen más reactividad en algunos estudios que las personas que seguían consumiendo, y esto refleja el fenómeno de incubación. Se observa un fenómeno de craving inducido sobre todo durante las primeras semanas de abstinencia. Los moduladores que tienen que ver con la modalidad de presentación de los estímulos. En este metaanálisis sobre el tabaco, los autores notaron que la reactividad presentando imágenes era superior a la obtenida con vídeos o con la realidad virtual. Otro factor muy importante también es la complejidad de los estímulos que se presentan. Y en el laboratorio a menudo se utilizan estímulos relacionados con objetos, con lugares, pero en el entorno natural esos estímulos pueden ser muy variados, muy complejos, muy dependientes del contexto. Por ejemplo, pueden ser sensaciones, pueden ser olores, pueden ser muchos y diversificados, y se puede imaginar también que no sea solo un estímulo que cree reacción, sino una asociación de varios estímulos, igual que se puede pensar que hay un orden de encadenamiento de los estímulos que puede ser importante también para desencadenar esta reactividad. Y es interesante porque en este metaanálisis se muestra
que la reactividad observada en la vida diaria es más importante que la reactividad observada en el laboratorio. De ahí el interés realmente de estudiar este fenómeno en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el entorno natural en el que se produce para explicar el fenómeno de recaída. Esto se puede explicar, se puede hacer gracias a la metodología EMA, evaluación ecológica momentánea. Utiliza smartphones para analizar a los individuos en su entorno natural y permite evaluar a las personas en su entorno natural para presentar una buena validez ecológica y también estudiar la influencia del contexto, por muy complejo que sea. También se realizan medidas en tiempo real y hay varios cuestionarios al día, por tanto se permite ver la fluctuación de las variables. En el laboratorio hemos podido utilizar este método y hemos podido demostrar el modelo Cues Craving Use. O sea, es un estudio con personas que empezaban el tratamiento de adicción a sustancias y lo que se observó por una parte es un aumento de la intensidad del craving en un momento dado de la vida de los individuos, en la vida diaria, y esto se asociaba a un aumento de la probabilidad de el uso en las horas siguientes. Y esta relación era unidireccional. El craving explica el uso y no es el uso que explica el craving. Y para lo que nos interesa hoy es más bien el hecho que se observó que un aumento del número de cues, de estímulos condicionados presentes en el entorno de la persona, se asociará a un aumento de la intensidad del craving en las horas siguientes. En este estudio se comparó dos tipos de cues. En primer lugar, los estándar, que son los estímulos habitualmente asociados al uso, por ejemplo, una botella para el alcohólico, un cenicero para el tabaco, y luego individuales, que pueden ser estímulos que el individuo asocia personalmente a su uso y que son propios. Puede ser un lugar en concreto, puede ser una sensación, una actividad, etcétera. Y lo que se demuestra es que efectivamente al medir estas cues individuales se ve un efecto más largo y prolongado sobre el aumento del craving en comparación con la reactividad de las otras cues. ¿Cómo se traduce en el tratamiento de las adicciones? El tratamiento de las adicciones consistirá en ayudar a los pacientes a obtener y mantener la abstinencia o disminuir significativamente el uso. Y para ello podemos ayudar al paciente a gestionar su craving, disminuir las cues, por ejemplo, a través de tratamientos farmacológicos, ayudándole a desarrollar estrategias para gestionar mejor y hacer frente al craving. También se puede actuar sobre los efectos condicionados, se puede ayudar al paciente a detectar los efectos condicionantes y intentar ayudarle a evitarlos. En el laboratorio, basándonos en estas observaciones, desarrollamos una aplicación que se llama Craving Manager. Es una aplicación de smartphone con fines terapéuticos que utiliza, por un lado, la metodología EMA para analizar el nivel de craving y propondrá actuar inmediatamente en cuanto se produce y de forma personalizada. Lo interesante también es que la aplicación intentará anticipar el craving y para prevenirlo, evitarlo para que no aparezca. Y para esto la aplicación evaluará la presencia de estímulos condicionados, por un lado preguntando directamente al individuo, pero sobre todo de forma pasiva. Para esto se pueden utilizar, por ejemplo, la geolocalización para detectar zonas geográficas que estarían asociadas especialmente a los episodios de craving para prevenir la aparición y para proponer una intervención. También tenemos la perspectiva de añadir a esta aplicación el uso de pulseras conectadas que permitan medir la reactividad fisiológica de la persona. Y estamos probando una tesis en el laboratorio para identificar los parámetros fisiológicos asociados a este craving para intentar desencadenar, activar acciones, aunque el individuo no sea consciente de la situación de craving.
hemos visto los efectos condicionados y cómo permiten prever la recaída en las horas siguientes. Pero estos efectos condicionados también son interesantes para predecir la recaída a un plazo más largo. Y es lo que se mostró en este estudio. Un estudio con pacientes que presentaban una adicción a los opiáceos, que estaban en tratamiento y que llevaban más de 6 meses estabilizados. Recibieron este proceso de reactividad, durante el cual los distintos parámetros de reactividad se midieron, la reactividad psicológica, la medida del craving y la reactividad fisiológica también. Y la medida del la medición del cortisol en la saliva. Lo que se observó es... bueno, y luego se les hizo un seguimiento prospectivo para ver la evolución en los 3 meses siguientes y para ver si recaían. Lo que se observa es que los pacientes que recaen en esos 3 meses siguientes presentaron una reactividad más importante durante este procedimiento experimental, sobre todo a nivel de reactividad subjetiva con variables de craving y euforia, y también a nivel de la reactividad fisiológica, a nivel de la respuesta al cortisol que se midió en la saliva. Así, la reactividad sería un marcador pronóstico de la evolución de los pacientes a largo plazo y del peligro de recaída en los meses siguientes. Por tanto, parece importante poder desarrollar procedimientos para disminuir y para inhabilitar esta respuesta condicionada. Es el caso, por ejemplo, de los procesos de extinción como desarrollados en animales. Consistirá en presentar de forma repetitiva y exponer a los individuos a estos estímulos condicionados, pero sin que vaya acompañado de un refuerzo para intentar apagar esta respuesta condicionada. De este modo, nos damos cuenta que los resultados son más mitigados y nos preguntamos si esto no se debe al tipo de estímulos que se presentan, que suelen ser muy limitados. Por eso, otros estudios decidieron ir más lejos y utilizar la realidad virtual. En este caso, se presentan entornos en los que el individuo entra en estos entornos y puede interactuar. Y en las imágenes, por ejemplo, lo que vemos son entornos relacionados con el uso de tabaco. Por ejemplo, la espera del autobús, estar atascado en el tráfico. Los resultados son bastante mitigados y nos podemos preguntar si quizá estos procedimientos de extinción, cuando tienen lugar en laboratorio, vemos que los efectos son bastante bajos, que no duran en el tiempo y no perduran más allá del entorno del paciente. Y de hecho coincide con lo que se ha presentado antes. Algunos autores proponen técnicas más innovadoras de realidad aumentada. En estos casos se utiliza más elementos virtuales que representan, que modelizan la vida cotidiana. La vida cotidiana se enriquece con la proyección de elementos virtuales. Por ahora está en fase de estudio preliminar, pero pensamos que este tipo de procedimientos puede inducir el craving y puede suponer pistas prometedoras para el desarrollo de nuevos procedimientos de extinción. En cuanto a la reactividad cerebral, algunos estudios proponen utilizar el neurofeedback,
El neurofeedback, en este caso, consistirá en presentar estímulos condicionados y al mismo tiempo registrar la actividad cerebral y presentar en tiempo real esta actividad, ya sea en forma de sonidos, en forma visual. El objetivo es llevar a los individuos a realizar una modulación voluntaria de la actividad cerebral. Algunas personas concretamente, cuyo objetivo es que si llegan a adquirir esta capacidad y modelar su actividad cerebral, podrán reproducir esta modulación cerebral en un entorno natural. Por ahora sigue también en fase preliminar, sin embargo, los primeros estudios demuestran que esta técnica permite disminuir la actividad cerebral en las regiones concretas y supone una disminución del craving. Es muy prometedor. Ahora se tienen que hacer estudios con muestras más grandes y se tienen que hacer medidas prospectivas para ver si los efectos duran en el tiempo. Para concluir, hemos visto los efectos condicionados y tienen un lugar importante en la investigación experimental en el ser humano, permiten entender mejor los mecanismos de la recaída y sobre todo estudiar los substratos neurobiológicos implicados. También se ha visto el interés de salir del laboratorio para estudiar estos fenómenos en entornos naturales en los que se producen y asimismo que estos efectos condicionados actualmente se utilizan en las terapias de la adicción, pero que también podrá permitir proponer nuevas pistas terapéuticas. Eso es todo. Muchas gracias. Para animar un poco este debate, yo quisiera decir que quizás no olvidemos siempre que el sistema de recompensa existe porque hay sustancias que secretan el organismo, que son las endorfinas. Si no tenéis endorfina, no tiene recompensa, por lo tanto hay que tener en cuenta de ello, porque puede ser un punto fundamental, digo bien, cuando hablamos de los seroceptivos. Hay que conocer precisamente la potencia, y esto es un punto muy importante y que aclara algo. Es por ello que la presentación de nuestra compañera era así importante, o tan importante, perdón. Sí, caballero, un momentito, micro. Gracias. Yo, bravo por la presentación de Rafael y las otras comunicaciones muy buenas y que permite ver también las diferentes generaciones que están investigando sobre los condicionamientos y las adicciones, y esto es apasionante. Pero yo tengo una pregunta para Serge Ahmed, y también he visto que Sacher, en los mini condicionados hay los generales y los individuales, y que estos estímulos condicionados son más potentes. Y en la intervención de Serge Ahmed ha insistido mucho sobre el hecho que los estímulos condicionados versus exterior, me parece que ellos también tenían un lazo más importante y un efecto más potente. ¿Acaso entonces una parte de los estímulos condicionados individual se ha puesto en evidencia en el hombre y podría en parte estímulos seroceptivos adquirido por el individuo con el tiempo? Sí, la diferencia entre el estímulo estándar o individuales es que en realidad los estímulos individuales son estímulos o condicionamiento, podrían ser también estándar, sino simplemente hemos pedido a cada individuo
cuál era la estimulación y podemos pensar que hay una relación entre los dos, pero efectivamente es planteando la pregunta a los individuos que esos estímulos individuales puede adquirir muchas formas diferentes e incluso sensaciones, olores y momento hemos perdido ahora. Y puede también ser algo acteroceptivo. Para completar, se puede imaginar o incluso inventar estimulación esteroceptiva en función del conocimiento de cada uno de los individuos. Por ejemplo, el olor o, en fin, todo lo que queramos. ¿Acaso, o lo que usted presentó, que era muy claro, pero acaso en su método de uso terapéutico, tener en cuenta esto, es decir, la singularidad de cada individuo finalmente, que es el verdadero problema? Sí, sin duda. Y es todo el desafío de los procedimientos de extinción. Es realmente una medicina individualizada, pero es para cada individuo y a buscar los estímulos porque son diferentes de cada cual. Es lo que ahí está la dificultad. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿sí? Un momento, micro. Yo quería, en fin, mi intervención me ha hecho pensar algo muy curioso y hace pensar a la Mapet de Proust. Si se vuelve a leer ese texto, volvemos efectivamente a esto. Muy bien. Sí, esta intervención literaria se lo agradezco. Muy bien. Y muy ilustradora. Otra pregunta, por favor. No duden. Voy a plantear una pregunta fucsia. Tú has insistido mucho sobre la diferencia entre lo que tú llamas contexto de laboratorio y contexto ecológico, lo que forma parte de la verdadera vida de las personas, y tú has subrayado el hecho que el craving que era inducido en laboratorio era menos intenso que el craving en un contexto más ecológico y la ha aproximado al hecho que eran estímulos diferentes, estímulos muy personales en el contexto ecológico. Obviamente, en el contexto del laboratorio son más bien estímulos genéricos, pero quizás haya otra dimensión, el del contexto, y me gustaría saber qué es lo que piensa de este papel que todas las asociaciones condicionado depende del contexto y aunque estuviese un estímulo personal en el laboratorio, por cambiar el contexto, tendrá una disminución de los efectos. ¿Qué piensa de ello? Bueno, sí, como tú lo has presentado en tus imágenes, que la sustancia potencialmente disponible puede en sí provocar el craving o al menos modificarlo. Por lo tanto, se puede imaginar que el craving de laboratorio puede ser completamente diferente del que podemos observar en la calle. Muy bien. Antes de plantear una pregunta, me gustaría agradecerle a los 4 intervinientes sus presentaciones muy brillantes. Cuando nosotros hemos construido este programa, pensábamos que podía ser la sesión inaugural y cuando nos interesamos las adicciones, hablar primeramente de la potencia de los condicionamientos. En la práctica y en nuestra práctica clínica se observa que la no toma en cuenta de la potencia y el hecho solo de escuchar nuestro paciente lo revela. Y particularmente donde el fenómeno de dependencia física es menos pronunciado, por ejemplo, los que toman heroína. Y vemos el la extraordinaria influencia del medio y algunos usuarios del crack o de la coca, ponerle en hospitales o estar donde están
protegido y no estimulado, de pronto no dice, ya está, ya no tengo craving, es increíble. Atraviesan los lugares de consumo y ahí todo explota y otra vez arranca el proceso. Por lo tanto, yo recuerdo a todos los pacientes, incluso a los usuarios de cocaína, que vean la experiencia que tú acabas de comentar de la rata que después de haberse autoadministrado la cocaína, tras una inyección aleatoria un mes después, vuelve otra vez a recaer. Y es muy importante de observar, por lo tanto, hasta qué punto cómo no tenemos en cuenta el condicionamiento del contexto y hay que pensar en todos los instrumentos, a su vez, psicoterapéuticos o farmacológicos u otros, digo bien, y ponerlo en marcha. Y por lo tanto era muy importante recordar todo esto. Y lo que Luis ha recordado respecto a la adicción a la cocaína y la potencia que puede tener el condicionamiento, nos obliga a pensar, porque nosotros lo observamos también en clínica, porque la recaída de los fumadores que habían abandonado el cigarro, o puede ocurrir mucho tiempo después, y más que es casi uno de los pocos que dice que la sustitución de la nicotina no se prolonga con suficiente tiempo, mucho más allá de un mes, pero quizás un agente farmacológico podría limitar el impacto del humo, por tanto, del tabaco fumado, lo recuerdo, que haya un agente farmacológico que pudiera limitar la inhibición de la aminotidasa. No sé, una pregunta que podría plantear a todo aquel que quiere responder. Bueno, no, a ver, tú planteas ahí una pregunta casi imposible a contestar. Es cierto que la sustitución por la nicotina no conviene y ni arregla todo. Y como se ha dicho, la nicotina por sí sola o asociado a un inhibidor, la demanda que vamos a obtener es diferente. Y no sé, quizás asociado o asociar nicotina con inhibidores pues débiles y podría disminuir poco a poco las dosis, se pudiese encontrar algo, pero no lo sé, sinceramente no lo sé. ¿Más preguntas en la sala, por favor? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, yo había visto el programa y los temas que iba a tratar, pero es lo que habéis contado realmente me ha llenado de felicidad. Es maravillosa el resultado de esta sesión.